Hola, ¿cómo están mis nenas y nenes lindos de quinto? Bueno, esta semana vamos a seguir trabajando con la clasificación semántica y morfológica de algunas palabras. Nosotros ya trabajamos con el sustantivo y el adjetivo y esta semana vamos a entrar con los verbos. Estos son un poquito más complicados, pero vamos a ir despacito. De todas maneras, no se preocupen porque esto lo vienen viendo desde que están en primer grado. Solo es darle una vueltita de tuerca más y bueno, y ver clasificaciones y ahondar mucho más en el tema. Empecemos con los sustantivos. Repasemos lo que vimos la semana pasada. Habíamos empezado a leer una lectura que se llamaba Los hermanos y el león. Ustedes tenían que trabajar con ese texto y encontrar allí algunos sustantivos. Nosotros ya sabemos, incluso tienen videos sobre esto, los que tienen algunas dudas pueden volver a mirarlos. Sabemos que un sustantivo es algo que denomina, nombra a una cosa. Ya trabajamos bastante con las cosas por su nombre y vimos clasificación de palabras, así que les pido que vuelvan a eso si tienen dudas. Pero son cosas básicamente que podemos ver y tocar, eso es lo que ya sabíamos. También sabíamos que nombraban específicamente algunas cosas y a eso lo llamábamos sustantivos propios. Pero en esta oportunidad vamos a ahondar aún más, por ejemplo, cuando miramos un texto y vemos, como en ese caso del cuento que estábamos tratando, que decía, los hermanos mayores eran sabios. Los hermanos mayores tenían sabiduría. Entonces acá nosotros encontramos un problema. Decimos, mira, sabios. Los sabios son personas que nosotros vemos y tocamos, son sustantivos. Pero en este caso, en el texto, está funcionando como un adjetivo, porque me están diciendo cómo eran los hermanos. Lo que sí es un sustantivo es la sabiduría. Pero señor, yo esto no lo puedo ver y tocar, porque en este caso este sustantivo común es abstracto. El otro ejemplo es similar. Entonces observemos bien detenidamente porque a veces en el contexto de la oración las palabras nos pueden engañar un poquito, ¿sí? Entonces vamos a ver rápidamente esta clasificación de sustantivos. Sabemos que se dividen en grandes rasgos en propios y comunes y que los comunes sí tienen más derivaciones entre los concretos y los abstractos, que son los que nombramos recién, que no podemos ver y tocar, generalmente se refieren a sentimientos, valores, ¿sí? En cambio estos sí. Y los concretos, puntualmente, se dividen en individuales y colectivos. Nosotros ya lo vimos, hicimos actividades con esto, ¿sí? Y recuerden que los individuales no tienen que ver con el género y el número, no tienen que ver con uno o muchos, sino que mantienen una misma relación de parentesco y que los otros, los colectivos, pertenecen a una familia. Por ejemplo, cuando decimos, no sé, una librería, una alameda, un cardumen, ya estuvimos trabajando con esas palabras. Entonces, veamos entonces la clasificación según el género y el número, que vemos que estos sustantivos sí varían de acuerdo al género y al número y, por ejemplo, si es en este caso singular o plural, ven que se le agregan unas palabritas, unas partecitas a la palabra que en el caso, por ejemplo, de estos plurales, cómo se forman, en la Z cambia por C, que es una única regla ortográfica que también la pasamos así un poquito rápido porque yo sé que ustedes la saben, pero bueno, esa sería la formación del plural en los sustantivos. Esto ya lo vimos, pero lo muestro por si alguno tiene alguna duda o hizo mal la actividad y la quiere rehacer, ¿sí? También estuvimos trabajando, ¿se acuerdan cuando vimos el marcianito? Bueno, ahí estuvimos viendo esta concordancia entre el género y el número, cómo me tengo que dar cuenta que de alguna manera pega, ¿no? Si yo digo pie, descalzo, mano abierta, no digo mano abierto o mano abiertas. Ya ahí me doy cuenta, es casi instintivamente que me doy cuenta que eso está mal. Entonces esa concordancia casi intuitiva
es esto, ¿no? Que lo tenemos que estudiar y bueno, ya sabemos que tiene que ver con esto, con el género y el número. Bueno, acá la señora les deja algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver, pero esto realmente es muy fácil. Las palabritas que nos ayudan a darnos cuenta el género y el número de los sustantivos se llamaban artículos y van por delante. En este caso tenían que completar un cuadro, entonces vimos que los sustantivos podían ser propios o comunes, muy bien. Y aquí abajo tenían que poner un ejemplo sacado del cuento. Por favor, estamos viendo sustantivos. No pongan otra clase de oración, ¿sí? Responden a la pregunta ¿qué es? Si es un propio, ¿quién es? Entonces, los comunes se dividen en concretos y los otros, los intangibles, como eran abstractos. Y debajo pongo un ejemplo. De los concretos los voy a dividir en individuales y colectivos. Muy bien. Ven que hay una diferencia en la letra. Eso también ténganlo en cuenta porque es parte de la clasificación, ¿sí? Vamos a ver cómo los voy a clasificar ahora por su género y por su número. Ya sabemos que el género puede ser femenino o masculino y busco un ejemplo y muestro ahí cómo se forma. El número podía ser plural o singular. También extraigo un ejemplo del texto y muestro cómo se forma el plural. ¿Hasta ahí vamos bien? No es tan difícil lo de sustantivos. Vamos ahora con los adjetivos. Estos sí son un poquito más complicados en cuanto a clasificación. Habíamos trabajado con el cuento que se llama El penal más largo del mundo de Osvaldo Soriano. Los adjetivos son en general palabras que acompañan a los sustantivos o a los verbos, pueden acompañar, porque nos indican que, cómo es algo, ¿sí? Entonces responden a la pregunta cómo es su tamaño, cómo es su forma, su textura, su temperatura, su sabor, su aroma. El adjetivo nos dice cómo es o cómo está una cosa. ¿Sí? Pueden ir delante o detrás. Veamos ahí algunos ejemplos. La niña está alegre, el elefante es grande, la capa es roja. Y puedo poner más. ¿Sí? La niña está alegre y no sé, y no me sale nada ahora. A ver, la niña está alegre e inquieta, por ejemplo. Y ahí podría poner dos adjetivos. El género y el número. Volvamos a esta clasificación morfológica, ¿sí? Desde estos aspectos podemos ver que tiene un aspecto femenino o masculino y hay una partecita de la palabra que cambia. Y también podemos observarlo con el número, al igual que en los sustantivos. Hay una partecita que se modifica. Esto ya lo vimos también con los sustantivos y lo volvemos a ver con los adjetivos, que es muy similar. Esto lo tienen en la carpeta y lo más importante de acá es que también vamos a encontrar una clasificación que hasta ahora quizás no conocíamos. Los que generalmente conocemos son los adjetivos calificativos. Califican, me están diciendo una característica o una cualidad de ese sustantivo. Pero los que no tanto conocíamos, o quizás no recordábamos, eran los gentilicios y los numerales. Vamos a ir viendo de a poquito. ¿Qué pasa con esta clasificación? Entonces siempre tengo que tener en cuenta esto. ¿Qué era? La clasificación morfológica siempre me va a decir el género y el número, si es femenino o masculino, singular o plural. Y desde lo semántico, la clase de palabra que es, o sea, ya sé que es un adjetivo, pero ¿en qué categoría está? Estábamos hablando de categorías gramaticales y hasta acá tengo que aprender a reconocer lo que es un sustantivo y un adjetivo muy claramente para poder meterme aún más en esta clasificación mucho más detallada. Tenían una actividad donde tenían algunos adjetivos y ustedes debían ponerlos en el texto. ¿Sí? Primero teníamos que ver esa clasificación. Si eran calificativos me estaban dando una cualidad.
Si son gentilicios, me están diciendo un lugar de origen. Y si son numerales, es muy fácil, me están indicando en cierta medida alguna cantidad o parte. Entonces, vamos a otro punto. Este también era fácil. Hay como una estructura ahí, una construcción, y yo la tengo que modificar, pero cambiar por un solo adjetivo. Por ejemplo, un show de música y la parte negrita donde dice de la Argentina, lo tengo que cambiar por un adjetivo. Te doy un ejemplo, un show de música argentina. Entonces ahí estoy diciendo cómo era la música argentina, ¿sí? Entonces, te doy otro ejemplo. A ver, el evento de deportes. ¿Cómo era el evento? ¿Sí? Entonces, hacete esa pregunta. Hacele preguntas al texto. Acordate de videos anteriores. En este caso, los adjetivos numerales sí son un poquito más complejos porque tienen otra subclasificación por dentro. ¿Hace falta que me la sepa de memoria? Y no tanto, pero bueno, intenta entender que hay una diferenciación entre los adjetivos numerales, ¿sí? Los cardinales son los que me expresan números y esto sí es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes me ponen, había 4 o 5 chicos y me lo escriben con números y eso es incorrecto porque son adjetivos. No lo tengo que escribir con números, tengo que escribirlo con letras, ¿entienden? Son adjetivos cardinales, numerales cardinales. Lo mismo pasa cuando yo pongo, hice el primer ejercicio y también lo tengo que poner, en este caso con letras, porque es un adjetivo numeral ordinal. Lo mismo para indicar mitad o tercio, que es un partitivo. Ustedes estuvieron viendo fracciones en matemática. También están viendo o van a ver los múltiplos, ¿sí? El triple, el doble. Y distributivos, que son apenas estos 5 y nada más. ¿Sí? Estos son los únicos ejemplos que existen. Entonces, ¿por qué es importante saber los numerales? Bueno, porque en realidad cuando los escribo, tengo que ponerlos en letra, pero también son engañosos, porque cuando los encuentro en una oración, también me están diciendo cómo es esa cantidad. Y esa cantidad o ese número me puede confundir. Y esto sí es un adjetivo. Recordadlo, cuando lo encuentres en una oración. Vamos a ver esta concordancia entre los sustantivos y los adjetivos que siempre van juntitos. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, pongo, a ver, acá ponemos numerales, ¿no? 2 amigas, 2 amigos. ¿Qué es lo que cambió? Una letrita, que es en este caso, que es femenino y que es masculino. Pero el adjetivo cambia, no se modifica. Ahora veamos en el otro, primer tiempo, primera vez. En ese caso sí se modifica. Miremos otro ejemplo, segunda parte, segundas partes. En este tiempo cambia el género, en este ejemplo cambia el número. Entonces, de acuerdo al sustantivo, el adjetivo se modifica. Son reglas que vamos a ir estudiando. Vamos a ver el primer caso. Esto ya lo vimos, pero lo repasamos rápido. Veamos un ejemplo. Dice, la ventana y la puerta son anchas. Este es el adjetivo. Me está diciendo cómo son, pero está hablando de 2 cosas. ¿Sí? En este caso hay 3 personas, 3 sustantivos propios. Acá son 2 sustantivos comunes, pero vos fíjate que todos ellos concuerdan con los anteriores. ¿Sí? Quiere decir que varios sustantivos en singular, ventana es una, puerta es una, están en singular, concuerdan con un adjetivo en plural, porque están mencionando a más de uno. Singular, singular, pero este que me dice cómo son está en plural. Eso sería el primer caso. Vamos al segundo caso. El otoño y la primavera son hermosos. El arroyo, el puente y la cascada son pintorescos. En este caso,
dos o más sustantivos de distinto género, ¿sí? Mira, acá tenemos el otoño masculino, la primavera femenino, son hermosos masculino. Esto enoja un poquito y sabemos que por qué. Si hay algo que es femenino, se incluye algo como todo un masculino. El idioma es algo vivo y va cambiando, incluso ya la RAE puso en su observatorio de idiomas el artículo elle, no sé ni cómo se pronuncia, iremos averiguando, iremos viendo, pero bueno, por el momento la regla gramatical es que cuando hay diferentes géneros, el que los aúna es masculino, ¿sí? Estamos hablando desde la lengua, no estamos hablando de personas, ni de géneros, de humanos, estamos hablando de palabras, ¿sí? Lola es amable, Rodrigo es amable. ¿Qué pasa en este caso? No varían, ¿sí? En el caso de los propios vemos que en ese caso no varían. ¿Ves que se mantiene estable? Es uno y no hay modificación. Bueno, ahí tenías una clasificación para que vos puedas ordenar toda esta estructura de los adjetivos. Entonces, recordá básicamente que los adjetivos me indican cómo es algo, los que me dicen cómo son, puntualmente y me dan características son los calificativos. Acá definilo, que lo tenés en la carpeta y pones algunos ejemplos. Los gentilicios me dan el lugar de origen de algo o alguien. Explícalo acá y pone ejemplos. Y los numerales, básicamente necesito que sepas estos tres, ¿sí? Y haces lo mismo, pones la definición y explicas con algún ejemplo. Muy bien, vamos a los verbos. Con los verbos estuvimos trabajando con el niño arqueólogo, ¿sí? Los verbos son palabras que indican acciones y responden a la pregunta ¿qué hacen? O ¿qué hacen? ¿Sí? Generalmente decimos salta, juega, escribe, barre, canta. Y también las palabritas que van delante nos ayudan a entender quién o quiénes realizan la acción. El verbo es importantísimo poder detectarlo de entrada de la oración, primero porque es el que me indica qué está pasando y quién lo realiza y en qué momento. Las acciones pueden estar en diferentes tiempos. El tiempo en un verbo es muy importante porque me responde a cuándo. Si la acción ya ha sucedido, se dice que es en tiempo pasado. Nosotros en quinto ya le vamos a decir tiempos pretéritos. Si está sucediendo en este momento es en tiempo presente y si será luego es en el futuro. O sea, si sucederá es futuro. Vemos que las palabras en general se mantiene una partecita y lo que me ayuda a darme cuenta es una parte, que es el final de la palabra, que ahora vamos a ver cómo se llama, que me permite saber en qué tiempo está el verbo. Cada verbo tiene sus formas. ¿Qué son las formas verbales? Bueno, esta es la conjugación, es pasar a los verbos por las diferentes personas y los diferentes tiempos. Si yo uso el mismo verbo, que es el verbo pasear, ese verbo está en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Si yo uso el verbo pasear, que sería como el nombre del verbo, y lo utilizo en pasado, en presente o en futuro, voy a ver que estoy formando una conjugación. También si uso el yo, el vos, nosotros, ¿sí? Eso es conjugar un verbo. El infinitivo es, viste que cuando uno nombra verbos, generalmente los termina en ar, er, ir. Bueno, esa terminación de los verbos es lo que se llama infinitivo. A los que terminan en ar se los llama de la primera conjugación. A los de la segunda conjugación vemos que terminan en er y a los de la tercera conjugación terminan en ir.
Esto es muy fácil, ¿sí? Entonces, si vos tenés que buscar una palabra en el diccionario, la vas a tener que buscar en infinitivo, porque si buscas, por ejemplo, aclamaron, no la vas a encontrar. Entonces, ¿qué buscarías en el diccionario para buscar la palabra aclamaron si no sabes qué significa? Muy bien, aclamar, que sería de la primera conjugación. Aclamar, termina en ar. Hago lo mismo con elevó, con suspendía y los otros ejemplos. Lo pones acá al ladito, en infinitivo. Entonces, como vemos, que siempre los verbos tienen una parte que se quedan fijas y una parte que varía. Esa parte fija se la llama raíz y la parte que varía se la llama desinencia. Entonces, repasemos. Todos los verbos son palabras que nos van a indicar acciones. También nos pueden indicar un estado o un proceso. Recordemos que siempre hay una partecita que se mantiene estable y una que varía. La parte que se queda fija se llama raíz y la que varía es la desinencia y es la que me va a indicar la persona y el tiempo verbal. Vamos a ver, ¿qué pasa con estos verbos que son un poquito raros? Se llaman verboides. Por ejemplo, en infinitivo, los que terminan en ar, er, ir, por ejemplo, caminar, correr, partir, o muchos ejemplos como los que tuvimos antes, se los llama que están en infinitivo. ¿Qué pasa con los que terminan en ado o en ido? Se los llama participios. Y a los que terminan en ando y yendo, se los llama gerundios. Esto no tenés mucho más que estudiártelo de memoria y es muy fácil. Te estudias esto y enseguida te sabes que estas palabritas se llaman verboides, son derivaciones de los verbos, ¿sí? Porque no están conjugados. Ahora vamos a ver. Muy bien, entonces repasemos. Los verbos me dicen qué hace una persona y quiénes son y cuándo realiza la acción. Es muy importante enseguida en una oración encontrar el verbo. Sería el núcleo verbal. Las formas verbales, ya les decía, tienen un número. Pueden estar en singular o plural. ¿Sí? Si la acción la realiza una sola persona, está en singular. Si es más de una, está en plural. Y también observamos que se modifica el verbo y el sustantivo. Veamos qué son las personas. Ustedes las conocen, ¿sí? Las primeras personas, yo, tú, él, y también están las del plural. Nosotros, vosotros, ellos. También puede ser ustedes o vos. Y eso hace que me cambie el verbo. Vos fíjate, yo patino. Si digo nosotros, patinamos. Sácale la persona. Digo patino. Enseguida me doy cuenta que patino, ¿quién es? Yo. Entonces, el verbo esconde adentro también a la persona. Es importante analizarlo. Acá lo tenemos en formita de cuadro. La persona puede ser en primera persona, segunda o tercera, del singular o del plural. La primera persona del singular es yo. Vamos a poner un ejemplo. Yo juego con mis amigos. Acá tenemos el verbo juego. Tú ayudas a tu hermano. Ayudas. ¿Quién ayudas? Tú. ¿Sí? Él tiene mucho frío. Tiene es el verbo. Acá nosotros hacemos los deberes. Hacemos. ¿Te das cuenta que es más de uno? Por eso ya es plural. Vosotros vais o ustedes van a una fiesta. Ya somos más, por eso es plural. Ellos están en el colegio. Están, son más. ¿Está entendido? Muy bien. Vamos con lo que sigue. También, según la actitud de la persona que está hablando, hay un modo de los verbos. Ya vimos que tienen un tiempo, que tienen una persona.
Otro accidente del verbo es el modo. Esto es más complicado y en quinto grado solo vamos a estudiar el modo indicativo. El modo indicativo me muestra un hecho real, un hecho preciso. Vamos a directamente un ejemplo. A ver, el modo imperativo me da como una orden, un mandato. Este se utiliza, por ejemplo, mucho en las publicidades. Compre ya, una cosa así. Entonces vos ves que el verbo me está dando como una orden. Adivina el resultado, ¿sí? Es una orden, es un mandato el verbo. El subjuntivo, el modo subjuntivo, me da duda, deseo, ¿sí? Me lleva a eso. Quisiera es el verbo, quisiera acertar, es un deseo. Y en el indicativo dice acertó una quiniela. Acertó, es un hecho real. Esto es difícil, pero bueno, después vamos a ver todo el paradigma de los verbos en indicativo y te vas a dar cuenta que están, bueno, en presente, en pretérito y en futuro, y vamos a estudiar solo los del indicativo. Repasemos entonces. Los verbos son palabras que me indican una acción, un estado o un proceso. Pueden estar en primera, segunda o tercera persona del singular o plural. Tienen un tiempo que se llama presente, pretérito o futuro. Pueden estar en modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Y ya conocemos que pueden ser de la primera, segunda o tercera conjugación. Vamos a ejercitar. A ver, ahí la señora les deja unas palabritas. Y vamos a repasar esto de la raíz y la desinencia. Tenés que marcar con rojo la raíz y con azul la desinencia de estos verbos que están aquí. Entonces, acá tenemos, vos fíjate el verbo cantar, primera conjugación. Comer, segunda conjugación. Vivir, tercera conjugación. Vamos a conjugarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pasarlo por las personas. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Pero ¿qué pasó? Acá hay una partecita que se queda fija y acá hay una partecita que varía. La partecita que se queda fija, agarrada, es la raíz y la que cambia es la desinencia, porque el nombre del verbo es cantar, el infinitivo, el que buscarías, por ejemplo, en el diccionario. Comer, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. ¿Está entendido? Esta es la parte raíz y esta es la desinencia, que es la que varía. En esta variación yo encuentro el tiempo y la persona. Si yo digo como, ¿quién? Yo como. Si digo comemos, enseguida me doy cuenta que tiene que ser más de una persona, que es en qué momento está sucediendo el verbo. ¿Entendés que el verbo esconde ahí dentro un montón de información? Vamos a ver otra. Tenés que poner acá el infinitivo, el participio y el gerundio. Repasemos. En infinitivo, las palabras, estos verboides, terminan en ar, er, ir. El participio en ado, ido. Y el gerundio en ando, yendo. Entonces, tengo que ver el verbo preocupar. En infinitivo, tiene que terminar en ar, er, ir. ¿Qué voy a poner? Preocupar, preocuper o preocupir. No, preocupar. Muy bien. Participio. Preocuparon era el verbo. ¿Preocupado o preocupido? Claramente es preocupado. Y en gerundio, acuérdate que tiene que ser en ando yendo. Preocupando o preocupiendo. Exactamente. ¿Ves que es fácil? Si te aprendes enseguidita cómo son esas terminaciones, enseguida lo vas a poder resolver. Vamos a ver esto último, con las palabritas que te quedaron en el cuadro, todas las palabritas que te quedaron acá, vas a completar el texto. Pensalo bien, hacelo en lápiz, pensalo y después lo pones.
¿Está bien? Para que tenga coherencia y cohesión. Muy bien. ¿Es fácil? No, pero lo vamos a lograr. Les mando un beso grande. Sigan esforzándose mucho, ponerse todas las pilas. Queda poco y lo vamos a lograr juntitos. No se preocupen. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Nos vemos en la clase Meet con algunas dudas también que tengan. Acérquense a las clases de apoyo. Y nada, estudiar, chicos. Hay que estudiar. No queda mucho más que eso. Les mando un abrazote muy, muy grande. Los extraño un montón. Buena semana para todos.